1, periodismo crítico y veraz. Adquiérelo en tu puesto de periódicos, brindándote información día con día. 1+1, periodismo crítico y veraz. Diario Amanecer, lo nuevo en periodismo. Hola, buenas tardes, amigas y amigos de Cambiando de Tema. Muy buenas tardes, Raúl, ¿cómo estás? Berenice, buenas tardes a tu auditorio. Hola, pues vamos a iniciar, Raúl, con esta información del día de hoy, este jueves 8, ya muy cerca tenemos lo de la celebración de la Virgencita de Guadalupe. Ya estamos a una semana, menos de una semana. Estamos en la víspera, son días nada más. Sí, ya veremos. A unos días estamos ya. Sí, Raúl. Y bueno, pues vamos a iniciar, si te parece, por favor, con la conferencia de prensa matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador. Hoy mencionó el presidente, al ser cuestionado sobre lo acontecido el día de ayer en Perú, en este autogolpe de Estado que denominado por muchos, pues dijo que México va a esperar unos días para fijar su postura diplomática respecto a estos acontecimientos en este país. Sin embargo, pues descartó que México rompa relaciones diplomáticas con el gobierno de Perú tras esta destitución de Pedro Castillo como presidente. Y bueno, pues hizo esta solicitud de esperar unos días para analizar y dar una postura sobre dicho conflicto. Además, confirmó que se va a suspender su gira de trabajo a Lima, donde pues se entregaría la presidencia de líderes de la Alianza del Pacífico a este país. Dijo el presidente, pues dadas las circunstancias, hay que esperar, por lo que va a solicitar a los otros países como Chile, Colombia, para saber si se mantiene la presidencia en México o se le entrega a algún otro país. Esto fue lo que mencionó esta mañana sobre el tema de ayer, que todo sucedió muy rápido, Raúl, en prácticamente unas cuantas horas. Pues se dio esta destitución, aunque era pues más bien como se dice por ahí, una crónica de una muerte anunciada, el tema de la destitución de este presidente, ahora expresidente de Perú. Y pues muy rápido sucedieron las cosas. Incluso hoy el presidente narró de manera digamos que cómo fue que el presidente Pedro Castillo le realizó una llamada telefónica para solicitarle asilo político, pidiéndole que se abrieran las puertas de la embajada de México en este país, pero desafortunadamente pues ya no alcanzó a llegar, Raúl, ya ni siquiera pudo salir creo que estaba en el Palacio de Gobierno, o no sé en dónde estaba este presidente, que ya no pudo salir. Sí, fue detenido. Pues definitivamente no hay condiciones ahorita en Perú como para que los mandatarios de los varios países de América Latina pues acudan a esta cumbre, que yo creo que es prudente permanecer a la expectativa, estar pendientes de lo que va sucediendo en las próximas horas y días, pues para ver, como tú dices, se fije la postura en cuanto a la situación que impera en este país andino. Los hermanos peruanos, bueno, tienen que ver la manera de cómo se van a manejar la situación, y entonces, bueno, pues se esperará el momento adecuado para que se realicen los trámites correspondientes, Berenice. Sí, además, pues el presidente destacó la inestabilidad que impera en Perú a lo largo de 6 años, 5 presidentes diferentes.
Así es. Imagínate nada más la inestabilidad social, política, económica que existe en este país en estos momentos y bueno, pues sumar en estos momentos esta destitución y bueno, pues una nueva presidenta interina que bueno, pues valdría la pena saber cómo se van a dar las cosas en los próximos días en este país. Por lo pronto, bueno, pues los países latinoamericanos, miembros de la Alianza del Pacífico, estarán a la expectativa para ver qué se resuelve respecto a la presidencia de este órgano centroamericano. Es correcto, Berenice. Yo creo que es importante señalar que pues, esta situación pues, se debe de tomar experiencia y ver hacia adentro, ¿no? Cómo está nuestro país, qué es lo que se requiere, qué es lo que necesita la ciudadanía para atender todo este tipo de situaciones. Sí es importante el problema en Perú, sí es importante el problema en los países de Latinoamérica, pero yo creo que es mucho más importante es que el gobierno mexicano pues, esté pendiente de lo que acontece en nuestro país, Berenice. Sí, bueno, y en otros temas también habló de que el Tren Maya va a utilizar diésel no contaminante procedente de la refinería de Deer Park. Se había anunciado que este tren sería eléctrico, creo que es eléctrico en algunas partes, en otras partes, en otros tramos tendrá que usar combustible, por lo que se usará un combustible especial, un diésel especial, no contaminante. Esto fue lo que dio a conocer el día de hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador al informar pues, los avances del Tren Maya, donde también estuvo presente Diego Prieto, quien es el director del Instituto Nacional de Antropología e Historia, que además resaltó que las investigaciones que está realizando en este momento el INAH bueno, pues se puede nombrar como la investigación más amplia que se ha llevado a cabo en el área maya en toda la historia. Pues por supuesto estamos hablando de kilómetros y kilómetros de pues que no habían sido explorados, Raúl. Sí, es una macro obra, Berenice, que pues ojalá y que dé resultados, porque es mucho lo que se ha invertido, mucho tiempo, se han devastado algunas áreas y se requiere que, pues, ojalá tener el saber nosotros que esa obra pues va a dar frutos, Berenice, que valga la pena tanto sacrificio, tanto esfuerzo y que pues, el proyecto, uno de los proyectos insignia de este gobierno federal, pues rinda frutos. Claro, y que pues sobre todo detone la economía en esta zona del país, detone la economía en esta zona del país, pero sobre todo para el resto de México, sin duda, pues es una obra bastante esperada. Parece ser que se aceleran los trabajos de excavación arqueológica en el tramo 5, esto también lo dio a conocer el director del INAH, Diego Prieto. Bueno, pues se han concluido, ya se están concluyendo los 3 primeros tramos en el campo. Habló de, bueno, pues un sinnúmero de gente que está trabajando en reconocer los vestigios de esta civilización maya. Impresionante y pues sí quisiéramos ver cuando concluyan las obras, cuando estas zonas que se están rescatando realmente pues puedan abrirse al turismo. Va a ser impresionante el conocimiento que pues va a aportar para no solo para los mexicanos, sino para la humanidad, el conocer esta cultura maya. Ojalá y esta obra surja con beneficios para la zona sureste del país, a todo el país. Y se cabe recordar que pues, ha tenido varias modificaciones el proyecto original, ahora van con el tramo elevado, o sea, se incrementan los costos y lo importante es preservar los vestigios, la naturaleza de la zona y pues todos tenemos la esperanza de que se concluya el proyecto para bien de México, Berenice.
Y bueno, pues en otros temas, en el informe de seguridad que se da semana con semana, el subsecretario Ricardo Mejía informó sobre un fallo condenatorio a implicados en la desaparición de la activista Claudia Uruchurtu, entre los que se encuentra la alcaldesa de Nochistlán, en Oaxaca, y parece ser que ya esta jueza dictó un fallo condenatorio en contra de estos acusados en la desaparición de la ex alcaldesa de Nochistlán, Oaxaca. Entre ellos se encuentran personajes como el Colas y Nelsi Janet N, por lo que bueno, pues el próximo lunes 12 de diciembre pues se van a individualizar estas penas condenatorias a estas dos personas, pues que ya parece ser que esta jueza emitió este fallo condenatorio en contra de estos dos acusados. Raúl, y bueno, pues vamos a platicar con don Bobby Meléndez en un momento que nos lo indiquen, porque hay varios temas. Hoy, pues el día de ayer estábamos platicando de la reforma electoral. Hoy también se le cuestionó al presidente sobre este tema, casi al concluir la conferencia de prensa matutina, esta reforma electoral que al final no se concretó en una reforma constitucional. Sin embargo, parece ser que los diputados pues no obedecieron a las que no tendrían por qué, también lo dijo el presidente, no tienen por qué hacerme caso. Sin embargo, bueno, pues creo que lo que reformaron los diputados está lejos de la intención que tenía el presidente de que este Instituto Nacional Electoral pues redujera recursos, no gastara tanto, los partidos políticos pues ya no recibieran tantos recursos del INE. En fin, o sea, creo que las modificaciones acabaron en el Congreso siendo simplemente pues para beneficio de las próximas elecciones para Morena, para beneficio de los propios partidos políticos, donde pues les dan ventaja a los partidos políticos para seguir recibiendo prerrogativas, donde las sanciones para los partidos políticos, aquellos que realicen actividades proselitistas fuera de tiempo, etcétera, pues salgan beneficiados. En fin, creo que la esencia de la reforma que propuso el presidente no está plasmada en esta famosa reforma Plan B. Y vamos a platicar con don Bobby Meléndez. Muy buenas tardes, don Bobby, ¿cómo está? Mere, buenas tardes, a sus órdenes. Igualmente, don Bobby, a sus órdenes. Pues aquí, con esta discusión que no termina de la reforma electoral, que como ya habíamos platicado en otras ocasiones, parece que nos adelantamos un poquito, que decíamos, bueno, el presidente está haciendo esta propuesta un poquito para zafarse del tema del exceso de recursos que utiliza el INE. Supuestamente el INE va a tener una reducción de 3,000 millones de pesos, pero que más bien esta reducción únicamente atañe pues a la gente de bajo perfil en el INE, es decir, los trabajadores, la base trabajadora es la que sale perdiendo. Los altos funcionarios del INE pues no son tocados por esta reforma, don Bobby, además aprovechando pues por ahí meterle mano al tema de los reglamentos y las sanciones para los partidos políticos, así como el porcentaje para pues seguir recibiendo prerrogativas. ¿Cómo ve, don Bobby? Pues era lo que se esperaba, Bere, o sea, se reduce supuestamente en 3.500 millones de pesos, pero hay que recordar que con anterioridad ya se le había reducido en 4.500 millones de pesos el presupuesto para el ejercicio del año entrante. Entonces, pues
era de esperarse que la reforma político-electoral del presidente no pasara como sucedió. Pues ahora el llamado Plan B, pues como usted señala, son mínimas los beneficios que supuestamente se obtendrían, no así si se hubiera aprobado la reforma electoral del presidente. Pero hay que recordar también que con la reducción de presupuesto, pues obviamente está contando el actuar del instituto. Ahora bien, parece o sería más de 20,000 millones de pesos lo presupuestado para el INE el año entrante. Hay que recordar que hay 2 elecciones, una en el Estado de México y otra en Coahuila. Ahora bien, de esa partida, de ese presupuesto que destina el INE, de ahí salen las prebendas, salen el presupuesto, las canonjías de todos los partidos políticos. Hay que recordar que se deben instalar miles y miles de casillas. Y esto pues obviamente requiere locales, requiere contratación de gente, requiere materiales. En fin, son gastos múltiples, pero nadie hace énfasis en que el presupuesto del INE se destina para diferentes rubros. Entonces, habría que valorar si realmente se quiere reducir las actividades del INE, lo cual resultaría riesgoso en virtud de que se pretende que el control de las elecciones pase nuevamente a gobernación. También hay que recordar que, por ejemplo, las credenciales del elector, para nosotros los electores son gratuitas, pero cuánto dinero también importa el emitir ese tipo de identificación que viene siendo prácticamente única. Entonces, son diferentes los rubros que debe de atacar el INE para que la democracia se fortalezca y evitar posibles fraudes. Ahora bien, si se habla que en el INE hay gente corrupta, hay fraudes, pues volvemos a hacer lo mismo de siempre, nada más se denuncia, pero no se actúa. Hay que recordar que Lorenzo Córdoba está a poco tiempo de concluir su gestión y el problema será para quien le suceda en la presidencia del INE. Igualmente, otro que se va sería Ciro Murayama, uno de los consejeros más combativos que hay, y que hay que recordar también que Morena precisó que los juicios de procedencia en contra tanto de Ciro Murayama como de Lorenzo Córdoba están pendientes y se puede reactivar. Después de un año prescriben, pero en ese año bien podrían ejercer presión y que los 2 funcionarios fueran acusados formalmente, no sé por qué, pero sí son de diversos delitos y tendría que responder ante las autoridades competentes. Esto, pues, de acuerdo a los observadores, podría considerarse como una amenaza velada, diciendo, bueno, si no se desplegan a los lineamientos que quiere el Ejecutivo Federal, pues ahí está pendiente ese asunto. En fin, lo de la famosa reforma político-electoral, pues ha dado para mucho y sobre todo para que quede en entredicho la rectitud y la honestidad con que podrían actuar algunos legisladores respecto del famoso Plan B, y que, como usted acertadamente dice, pues no procede en gran medida ni satisface las aspiraciones o las propuestas del presidente López Obrador. Así es, don Bobby. Aquí quiero comentarle, pues no vemos la reducción de los salarios de los consejeros. Estamos hablando que esta reducción va a afectar, que esta reducción que aprobaron el día de ayer antier los diputados, va a afectar a 1,200 personas que serán despedidas
estas personas, no tienen nada que ver con los consejeros, estamos hablando de personal operativo que trabaja en actualmente las vocalías, personas auxiliares, despedir 1,200 personas que trabajan para los diferentes institutos a nivel nacional. Así es. Eso está considerando esta reforma, no está considerando quitarle recurso a los partidos políticos, por el contrario, les garantiza que si no alcanzan un porcentaje, el porcentaje que tenían les dan chance para que alcancen a pasar de panzazo y de todas maneras sigan recibiendo prerrogativas. Aunque no tengan la cantidad de votos necesarios para ser partidos políticos. Es decir, don Bobby, pues ¿de qué se trata? Quiere decir que pues una vez más tenemos ante nosotros pues el trabajo de los legisladores totalmente hecho con los pies. Y a favor, como siempre, de los potentados, de esto que tanto critica el presidente, pues no, resulta que está a favor de los potentados y no le metieron mano pues hasta el reglamento, donde el tema de las sanciones ahora resulta que no va a ser sancionado todo el tema de proselitismo anticipado. Así es. Pero díganme usted, ¿quién es el autor o los autores del famoso Plan B? Pues se supone que el presidente presentó una propuesta, que era lo que se le cuestionaba hoy en la mañana, y que se le preguntaba, oiga, ¿usted mandó esto? Y él dijo que no había enviado eso él. Entonces le preguntamos nuevamente, oiga, entonces no le hacen caso. Y dijo él, pues no tendrían por qué. Y entonces, bueno, pues estamos ante un panorama donde las cosas no se mueven, por el contrario, vemos reformas que van en contra de los ciudadanos, como siempre, en contra. Así es. ¿Y quién aprobó esa INE reforma? no perdió, Pues obviamente... no pierde el INE por más escándalo que haga. Los consejeros van a seguir ganando lo mismo. El señor Córdoba se va el próximo año. Bueno, pues esto parece un circo, don Bobby. La verdad. Bueno, ¿y quién aprobó el famoso Plan B? Y fueron los senadores, los diputados de Morena. Así es. Entonces, díganme si no se dieron cuenta de lo que estaban aprobando. Quiere decir que ellos no leen las iniciativas, las propuestas del Ejecutivo. O sea, ¿cómo se explica uno de que tenga un porcentaje, ese 3% de la votación proporcional, ¿no? Claro. Entonces, pero les dan la oportunidad todavía a otros partidos. ¿Por qué? Porque está el Verde y está el PT. Estos partidos pues, son los partidos satélites de Morena y obviamente que no les conviene que desaparezcan. Y sí, le sigan aportando recursos económicos. Hay que recordar que Morena, el ejercicio del año entrante, tiene previsto un presupuesto de casi 2,000 millones de pesos, o sea, no fácilmente van a renunciar a esa canonjía, ni mucho menos. ¿Por qué? Porque es una cantidad pues bastante fuerte, bastante significativa, y si a esto se unen los presupuestos del Partido Verde y del Partido del Trabajo, pues es una suma bastante importante. ¿De dónde va a salir esa suma? Pues del presupuesto del INE. Entonces, es un círculo vicioso nada más. O sea, ¿usted cree que le va a convenir al Partido Verde o al PT la reducción de diputados? O la reducción del presupuesto, es lo que platicábamos la vez pasada y el propio presidente lo reconoció hoy, dijo, pues yo lancé la reforma, pero pues la reforma constitucional, pero no la aprobaron, ya no es mi tema, yo no me quedo con esa bolita, es una demanda ciudadana, por supuesto que los ciudadanos estamos hartos de los partidos políticos, estamos cansados de los partidos políticos, de que se lleven los recursos de los mexicanos, de que se gasten en cosas que no son necesarias, los partidos políticos no los necesitamos y pues hoy resulta que al contrario, en lugar de quitarles, les dieron más.
Así resulta. No sé si ahí el señor presidente estaba incluyendo a Morena, que es el que más presupuesto tiene, le repito, se aproxima a los 2,000 millones de pesos. Entonces es una suma bastante considerable y habría que ver, según Morena iba a dar la mitad de su presupuesto para beneficio social. Que yo sepa, a la fecha no ha dado un solo centavo para dicho beneficio. Y además, pues lo que habíamos comentado, don Bobby, que al final, pues los propios diputados de Morena no iban a votar la reforma del presidente, pues ¿a quién le va a gustar eso? Entonces el presidente la lanzó así como, bueno, si la aprueban, pues a ver, ahí se las dejo, a ver si es cierto. Pero ¿a quién le va a convenir eso? O eso es lo que convenía a los ciudadanos. Sin embargo, pues no fue lo que aprobaron, y los diputados aprobaron lo que quisieron, se sirvieron nuevamente con la cuchara grande, y veamos qué pasa en el Senado con esta discusión, don Bobby, porque por lo menos los ciudadanos no nos vemos representados en esta reforma electoral. Por el contrario, se está hablando de que van a desaparecer 1,200 plazas de persona de rango menor en el INE, y que los consejeros electorales van a seguir cobrando lo mismo. Así es. Entonces ahí es cuestión de los legisladores. Y los partidos chiquitos pues van a seguir ganando dinero, por muy chiquitos que sean. Le sirven de comparsa a Morena, y Morena lo que necesita son votos. Entonces, pues tampoco puede desaparecer esos partidos. Ahora bien, usted dice es iniciativa o beneficio de los ciudadanos. ¿Quiénes son nuestros representantes de los ciudadanos? ¿Quiénes son los representantes de los ciudadanos? Los diputados y los senadores. Ellos nos representan. Pues no nos sentimos representados, don Bobilla, ahorita ya, francamente, entonces, con estas cosas. ¿Para qué los eligieron? Yo me pregunto, ¿para qué los eligieron entonces? Aquí lo que pasa es que exigirle a los diputados y a los senadores den resultados para lo que fueron contratados, porque para eso fueron electos y para eso se les paga. Aquí tal parece que ellos son los patrones y uno son el pueblo, la gente, los ciudadanos, somos los empleados. Es que ellos representan a sus propios intereses, no representan a los ciudadanos, don Bobby. O sea, de verdad, esa es la realidad, porque pues efectivamente en las diferentes encuestas, pues los ciudadanos pedíamos que hubiera una reforma total al INE, ¿no? Que sí realmente se le quitaran los recursos, pero esto se convirtió en un circo de marchas y de descalificaciones, como siempre, y pues los ciudadanos se nos dio a tole con el dedo. Así es, y cada quien lleva agua a su molino. Así es como usted dice. Roberto Meléndez, un comentario. ¿Se puede hablar de estas reformas y de la reforma que estaban proponiendo y del famoso Plan B? Pero hablando con la gente de a pie en las calles, pues ellos, todo lo que ustedes han platicado y lo que podíamos estar platicando horas y horas, la gente de a pie resume en 3 cosas. Número 1, que la reducción de los recursos no afecte la operación, es lo que dice la gente en la calle. Número 2, que se respete y que se preserve la autonomía del Instituto Nacional Electoral. Y sobre todo el número 3, que se garantice la democracia. Eso es lo que nos dice la gente en la calle, Roberto. Pues sí, o sea, efectivamente, pero esa gente que lo que pide en la calle, esa gente fue la que votó por sus diputados, y fue la que votó por sus senadores, y fue la que votó por su presidente. Entonces, ahora ya se les olvidó por quién votaron. O sea, la gente tenía un hartazgo del PRI, o del PAN, o de quien quiera tú, Raúl. Entonces, por eso votaron también en favor del presidente López Obrador, fueron más de 30 millones. Entonces, ¿ahora dónde quedaron esos 30 millones? Ahora están quejando, ellos fueron los que votaron, ellos eligieron, o supuestamente eligieron a sus gobernantes. Entonces, ¿ahora de qué se están quejando? Entonces, lo que debemos hacer aquí es, en las próximas elecciones, salir a votar todos, no 30 millones o 40, todos los que tenemos que votar, vamos a salir a votar. Pero un voto razonado, un voto consciente, un voto que realmente
nos lleve a un progreso, a una democracia auténtica, y que nuestros representantes populares sean conocidos de nosotros. O sea, muchos dejamos de votar y un voto que no se emite es un voto en favor de la impunidad o de la arbitrariedad. Entonces, hay que salir a votar todos por quien quiera, no por uno u otro partido, por quien quieran votar, que voten, pero que voten, que hagan efectivo ese derecho. No lo hacen y luego nos estamos quejando de las barbaridades que cometen tanto diputados como senadores. Entonces la culpa es de nosotros. ¿Por qué? Porque supuestamente los elegimos nosotros o votamos por ellos, pero no lo razonamos. Entonces esto hay que crear una verdadera conciencia cívica entre toda la población y salir a votar por quien quieran, PAN, PRI, Morena, quien quieran, pero que salgamos a hacer efectivo ese voto. Sí, porque al final de cuentas es un derecho el votar, Roberto, pero también es una obligación. Tenemos todos, pero hay que hacerlo efectivo y votar conscientemente. O sea, no porque te hablen muy bonito o te ofrezcan algo, vas a votar por ellos. No, hay que ser conscientes de lo que viene. Entonces, ahí están los resultados ahora. Hay diputados que demandan las iniciativas y no le quitan una sola coma. Entonces ahí está el problema. Pero en fin, don Bobby, bueno, pues algunas cosas sí se van a sancionar. Se prohíbe el uso de monederos electrónicos, de tarjetas de prepago, de tarjetas de débito para coaccionar o comprar el voto, pero bueno, pues cualquiera de estos mecanismos se están prohibiendo. Sin embargo, bueno, pues en lo que atañe a las sanciones por acciones anticipadas de campaña, eso no dice nada. Incluso da el beneficio para que pues aquellos que no quieran dejar su cargo para irse como candidatos, pues no lo hagan. En fin, don Bobby, como que cosas que ya estaban superadas, hablando de democracia, hablando de justicia, pues hoy se regresan. Lo que hoy mencionó, aunque a pesar de que ante estos cuestionamientos, pues el presidente se le vio un tanto cuanto molesto, porque pues decía que finalmente eran lo que los medios estábamos exponiendo ahí, no era lo que él había solicitado a los diputados. Y pidió que el día de mañana estuviera el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, para dialogar sobre estas dudas. Y bueno, pues el secretario de Gobernación también mencionó que se va a reunir con Ricardo Monreal, el senador Ricardo Monreal, para platicar sobre estos temas, que también él ha estado pues muy atento a estas reformas y ha mencionado que no va a aprobarlas el Senado de manera fast track. O sea que sí se van a analizar en el Senado. Ojalá que así sea, don Bobby. Por eso, o sea, no se aprobará fast track. ¿Qué quiere decir eso? No se va a aprobar inmediatamente. Pues deben de estudiarlo, como bien dice Ricardo Monreal. Hay que estudiar lo que nos están mandando y con base en un análisis profundo emitir un voto, no hacer lo que hacen los diputados o bien algunos senadores de Morena que votan por consigna. O sea, no, eso ya no puede ser posible. Bien dice Ricardo Monreal, hay que analizar lo que nos están mandando, hay que emitir una opinión, un voto razonado, no nada más porque el Ejecutivo, llámese a López Obrador o como se llame, es un poder autónomo, es uno de los 3 poderes de la Unión. Entonces hay que analizar perfectamente lo que se está haciendo. ¿Por qué? Porque eso va a repercutir ahora y sobre todo en las futuras generaciones. Y vamos a heredar, pues no sé, más problemas es lo que vamos a heredar, sin dinero, sin presupuestos, con enfermedades. Ya ve que ya vino otra vez la pandemia. O sea, en fin, hay cosas más importantes que atacar, como la inseguridad o la educación, que falta educación aquí. Pero en fin,
estamos inmersos en una confrontación estéril de que si aprobamos la ley, que no la aprobamos la ley, que el plan B, que el plan no sé qué tanto, y mientras todo sigue igual o peor. Yo creo que la reforma electoral sirvió como para canalizar el descontento de muchas cosas, de muchos rubros, en esto que se remitiera a la reforma electoral, que es lo que sucedió con la marcha, como fusionó el descontento, pero al final de cuentas pues esto no implica nada, don Bobby, no pasa nada. Los diputados, por supuesto, aquellos que, como dicen los partidos chiquititos, pues para que pudiera pasar este plan B, pues por supuesto que cobraron de antemano su voto, pidiendo pues que se le disminuyera el porcentaje para sostenerse con las prerrogativas. Esto fue lo que sucedió, esto es lo que se puede apreciar desde fuera, don Bobby, pero en realidad esta reforma que anunció el presidente con bombo y platillo de reestructurar de todo esto, pues únicamente sirvió para canalizar el descontento por muchas cosas, pero no va a pasar nada. Así es, lamentablemente aquí nunca pasa nada y seguimos igual. Y si llegas a perder alguna elección Morena, seguramente van a decir que fue porque nos aprobó la ley, la reforma propuesta por el presidente, que si la hubieran aprobado sería otra cosa. Aquí realmente lo que se trata es acotar al instituto. O sea, imagínense si ya los institutos estatales electorales, pues va a ser verdaderamente un problema llevar a buen puerto a las elecciones. Entonces, tan solo ahí, usted señalaba, el despido de 1,200 personas. En cambio, ¿cuánta gente trabajará más en provincia cuando es tiempo de elecciones? O sea, hay que pagar locales, hay que pagar materiales, hay que pagar personal. O sea, es un dineral lo que se invierte también. Entonces aquí habría que ver qué clases de elecciones vamos a tener y qué resultados nos van a dar. Así es, don Bobby. Y también la Coparmex hizo un llamado a rechazar este plan B de la reforma electoral en la Cámara de Senadores. Pues no entiendo, la Coparmex, ¿por qué? Pues yo creo que ya más bien los empresarios deberían hacer ya una propuesta concreta en torno al uso de los recursos públicos para los partidos políticos a través de lo que decía nuestro presidente editor, los comités de financiamiento, no sé, pero ya este plan que tenemos ahorita de estar dando recursos a partidos políticos ya debería de desaparecer, y si la Coparmex pues está metiendo su propuesta, pues ya que lo haga, ¿no, don Bobby? Pues sí, pero vuelve a ser lo mismo, Veré. O sea, ¿quién hace los presupuestos? ¿Quién los fija? Pues obviamente la Cámara de Diputados, los legisladores. Entonces desde ahí se puede evitar todo ese tipo de cosas planteando un presupuesto real, ¿no? A ver, tanto. Entonces ellos dicen una cantidad, la autorizan y luego otra vez se vuelven a decir y es mucho dinero y es no sé qué tanto, y ahí seguimos en la misma. Imagínense pagar 500 diputados con las prestaciones que tienen, casi 130 senadores, más aparte los congresos locales. Estamos hablando de miles y miles de diputados federales y estatales. Entonces, ese dinero, ¿de dónde viene? Pues viene de los impuestos del pueblo. Estamos pagando senadores. En fin, es un dispendio ahí también en el poder legislativo. Ahora bien, si va usted al poder judicial, ¿cuánto ganan los ministros de la Corte o los magistrados de los tribunales superiores? Federales, obviamente. Y de ahí se deriva todo, porque, por ejemplo, lo que Raúl ha llevado muy puntualmente y muy bien, los bloqueos que están haciendo los del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México.
Eso, ellos no les han pagado, creo que 2 meses, no les quieren pagar su aguinaldo porque no hay dinero. Entonces ellos piden más presupuesto, se les argumenta que la pobreza franciscana o que la austeridad republicana, o sea, ¿qué culpa tienen ellos? Ellos son trabajadores. ¿Por qué no le reducen el salario a los ministros, a los magistrados, a los jueces? No, se va a quitar el salario a los empleados de base, a los empleados de abajo, que ahora hasta 6 días de vacaciones les están escamoteando, o sea, no puede ser. Entonces hay un descontento generalizado y esto obviamente será aprovechado por la oposición para llevar agua a su molino, como en las elecciones pasadas presidenciales lo hizo Morena, que hay un descontento total con el PRI y el PAN. Esto fue capitalizado por los morenos y ahí están los resultados de más de 30 millones en favor de señor López Obrador, y esto mismo podría ocurrir en las elecciones de 2024, que la gente ya está harta de tanta imposición, de tantos resultados negativos, y eso podría verse reflejado en las urnas, no solo del 24, sino del 23 del año que entra, en el Estado de México y Coahuila. Así es, don Bobby, pues ya estaremos viendo el próximo año también en qué condiciones va a quedar el Instituto Nacional Electoral. Esto sí. sería importante, a ver si, como dice en el argot de los legisladores, a ver si en el Senado les corrigen la plana, don Bobby, porque de verdad, o sea, esto que entregaron, pues como siempre, ¿no? Los diputados, ellos no tienen mayor problema, cobran pues su salario, cobran pues todas Pero sus se les olvida que son nuestros prestaciones. representantes. ¿Mande? Se les olvida que son nuestros representantes. Se les olvida que son los representantes del pueblo, Así es. que ellos no están a servicio de ningún otro poder. Ellos están a servicio de lo que diga el pueblo. ¿Cuál pueblo bueno y sabio? O sea, cada vez lo engañan más y lo utilizan y se acabó el asunto. Pues ellos supuestamente creen que engañan al pueblo. Oiga, don Bobby, con estas situaciones, mire que quitarse el porcentaje para mantenerse, para que lo sigamos manteniendo, pues sí es lo que peleamos principalmente, lo que estábamos en contra los ciudadanos, y resulta que acabaron haciendo todo lo contrario, repartiéndose el pastel, Raúl otra vez, y bueno, pues y ahora los despidos masivos en el INE. Bueno, cosa bonita lo que espera con esta reforma, ojalá que esto lo cambien, que esto no proceda así como lo están proponiendo, don Bobby. Y bueno, por otro lado tenemos lo del proceso en contra de Murillo Karam, que, bueno, de acuerdo a las declaraciones del subsecretario de Gobernación, de Derechos Humanos y Población, Migración de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, pues resulta que se está fortaleciendo y se están incorporando nuevas evidencias al proceso de este señor Murillo Karam. ¿Cómo ve? Pues sin afán de defenderlo. Bastante cercado. O sea, por lo consiguiente, Encinas se debe de concretar, aclarar, esclarecer, a dar un informe auténtico a los padres de los 43 estudiantes. ¿Dónde están o qué fue de los cuerpos o lo que quedó de los cuerpos? ¿Quiénes son los autores materiales e intelectuales? ¿Dónde están? O sea, está acreditado que Murillo Karam no participó en el secuestro, ni en la tortura, ni en la ejecución, ni en la incineración, ni la desaparición de los restos. Ellos tomaron las averiguaciones mucho después, o después de que sucedieron los hechos allá en Iguala. Ahora, ya está el señor en la cárcel, tiene derecho a la prisión domiciliaria, ya se la negaron, perfecto. Ahora, así como reunió pruebas
o mayores pruebas se encontró en Murillo Karam, debe de obtener pruebas de qué pasó realmente con los estudiantes. Aquí estamos, lo que nos interesa es saber qué hicieron y quiénes lo hicieron en agravio de los 43 normalistas, dónde finalmente quedaron los restos de estos estudiantes, quiénes ordenaron privarlos de su libertad y asesinarlos. Eso es lo que nos interesa, y a la fecha sobre esos rubros no ha habido mayor avance. Se han concretado ahora con Murillo Karam, y al rato el señor podría quedar libre en virtud de que los delitos que le achacan, entre ellos de lo de desaparición forzada. ¿Dónde está la desaparición forzada? Podría haber omisión posiblemente en el caso de Murillo Karam, pero una desaparición forzada o tortura, pues ¿dónde? En fin. Don Bobby, yo quiero aquí comentarle que desafortunadamente, o sea, quisiéramos que estas 40 evidencias que estuvieran relacionadas con el tema de los 43 normalistas. Desafortunadamente, pues parece que se trata de la compra a sobreprecio de un avión de $20 millones por el Procurador General de la República en esta época. Yo le pregunto, ¿qué tiene que ver la compra o no compra de 1 millón o 20 aviones o 1,000 millones, lo que haya sido, con el caso Ayotzinapa? ¿Hay alguna relación? Pues don Bobby, sí queremos que se regrese ya la lana, pero pues, o sea, ¿por qué utilizar esta información en estos momentos para salir de una bronca? En lugar de, desde un principio, pues buscas a todos los que le deben dinero al país y que lo regresen. Claro, eso es lo que deben de hacer, en lugar de andar que se compró un avión o no compró un avión y que 20 millones. ¿Qué tiene que ver con lo de Ayotzinapa? No tiene absolutamente nada que ver. Aquí lo que se le contrató fue para que se investigara el destino final de estos muchachos. Si realmente los mataron, los desaparecieron, los echaron al río San Juan, los quemaron en el basuro de Cocula, en fin, eso es lo que nos interesa a nosotros como ciudadanos, y les interesa más a los papás de los jóvenes. No si Murillo Karam compró un avión y lo a sobreprecio, no, eso es otra cosa. Que lo hizo, pues que será por una investigación y se acabó el asunto. Pero ahora, curiosamente, anda investigando si compró o no compró un avión. O sea, yo no le veo ahí mayor razón. A él se le contrató para eso, para que se esclareciera lo de los muchachos, lo de los estudiantes. Entonces, está acreditado que Murillo Karam no participó en la privación de la libertad, en la tortura, en el homicidio, en la quema, en la incineración y la desaparición de los cuerpos. ¿Por qué los desaparecieron? ¿Cuál era la finalidad? ¿Qué ganaron quienes desaparecieron a estos jóvenes? ¿Por qué este asesinato atroz? Exacto. Un salvajismo lo que hicieron, si es que lo hicieron. Ahora ya aceptaron que se lo hicieron. Bueno, ¿quién lo hizo? ¿Dónde quedaron los cuerpos? ¿Cuántos testigos tienen ellos? Testigos colaboradores de ellos. Entonces ellos saben perfectamente dónde quedaron los cuerpos y quién ordenó, dónde están los autores intelectuales y materiales de esa masacre. Roberto, si me lo permites, recuerda tú que cuando acudíamos a las conferencias de prensa del entonces Procurador General de la República, Jesús Murillo Karam, tú lo recordarás que el señor, yo creo que su único delito fue leer mal la información, porque a simple vista se daba uno cuenta de que no tenía conocimiento de causa de lo que le estaban pasando la información la gente de comunicación social. Ahí también estaba presente Tomás Herón de Lucio, y bueno, pues él sí, yo creo que sí tiene que ver en la participación de los operativos, de las diligencias, de las torturas, supuestas torturas, pero no este señor, que lo único que dijo, su único pecado fue el que dijo, estoy cansado. ¿Por qué? Porque se cansó de leer, era lo único que hacía el procurador en ese entonces, Roberto. Así, y te voy a decir por qué dijo que estaba cansado. Lo sacaron de contexto. Yo estuve en la conferencia y estuve en todo el procedimiento.
se le preguntó, señor, ¿qué tiempo llevo usted sin dormir? Dijo, 48 horas llevo sin dormir. Así ya es. estoy cansado. Así fue, no que estuviera cansado de la investigación. O sea, lo sacaron de contexto esa expresión del procurador. Yo estuve ahí y consigné que el señor efectivamente tenía 48 horas de no haber dormido y que manifestó estar cansado, pero debido a que llevaba 48 horas ininterrumpidas de trabajo. Lo sacan de contexto y lo toman como si hubiera dicho, estoy cansado de la investigación. Jamás dijo eso y no lo estoy defendiendo. Yo simplemente estuve ahí y dije los hechos como son. Y como ahora lo digo, él no estuvo ni el 26 ni el 27 de septiembre, cuando los muchachos desaparecieron lamentablemente. Entonces, él tomó la Fiscalía tomó la investigación muchos días después de sucedidos los hechos. Entonces, aquí los que habría que llamar en primera instancia serían a los encargados de la Procuración de Justicia en el estado de Guerrero. Ya declaró Iñaki Blanco, que era el fiscal, y ha manifestado totalmente que jamás tuvieron que ver en la tortura y desaparición de los estudiantes. Así es, Roberto. Estas conferencias se llevaban a cabo en el Auditorio México del 211-213 del Paseo de la Reforma, en las entonces instalaciones de la Procuraduría General de la República, Roberto. Sí, el llamado ejercicio inteligente. Y te repito, Raúl, ahí estuvimos las veces que citaron una conferencia de prensa y Murillo Karam se concretó a informar. ¿Por qué? Porque había ministerios públicos especializados en investigación, había policías bajo el mando de Tomás Herón. Entonces, él directamente no participó o pudo haber supervisado un día, pero hasta ahí. Y repito, yo no estoy defendiendo a Murillo Karam, el señor sabrá defenderse él, simplemente estamos haciendo una narrativa de los hechos, lo que realmente sucedió, y realmente lo que ahora se quiere es sancionar a Murillo Karam por algo que presumiblemente no cometió, y así está acreditado y asentado en las actas de actuación. Así es, Roberto. Pues sí, Ahora, yo no me explico por qué Israel se niega a extraditar a Tomás Herón. Seguramente porque no encontró elementos suficientes para que fuera traído a México. Pero sobre el particular tampoco se ha dicho mayor cosa. Simplemente con decir no, se niegan a hacerlo, pero jamás dicen por qué motivo se niega a Israel a extraditar a Tomás Herón. Pues sí, don Bobby, pues esta es la situación que se está dando con respecto a este caso Ayotzinapa. 40 evidencias nuevas contra Murillo Karam. Híjole, nuevas evidencias fortalecen el proceso. Esto fue Pues lo sí, que dio a pero conocer. lo que queremos es que nos diga qué pasó con los muchachos. Eso es lo que queremos que nos diga. Ahora los del AIE, o como se llama la cosa esa, esas personas ya estaban con Murillo Karam. Muchas de la gente que está colaborando ahora, que está llevando la investigación, trabajó para Murillo Karam, o trabajó, mejor dicho, para la Procuraduría General de la República. No es gente ajena, pero en fin, Alejandro Encina sabe lo que hace, y lo que queremos es que nos diga qué pasó con los cuerpos, dónde quedaron, quiénes son los autores materiales, los intelectuales, y que estas personas ejercitan acción penal en su contra y respondan ante la autoridad jurisdiccional por tales hechos, ¿no? Pues sí, don Bobby. Bueno, pues entre otras cosas, recordará que la secretaria de Economía, Raquel Buenrostro, pues fue a Estados Unidos la semana pasada para platicar sobre estos temas que están pendientes con el Tratado de Libre Comercio. Principalmente las prohibiciones de maíz que dio el presidente Andrés Manuel López Obrador de este decreto de adquirir
maíz amarillo o maíz transgénico. Y bueno, pues lo que está informando la secretaria de Economía es que México va a detener la prohibición del maíz hasta el 2025. Sí, o sea, lo que dijo el presidente, ratificó lo que dice el presidente. Ahora bien, ¿por qué no aborda el tema energético, que fue originalmente el que causó todo este problema? No dijo nada de ella que tiene que ver con el maíz. Pues no lo sabría. Pero no le ahí escucho, don Bobby. el que dijo fue el señor presidente de que se iba y cancelar ya la importación en el 2024. Que nos diga qué fue lo que trataron con el tema de la energía, el tema energético, que fue por lo que se informó tanto Estados Unidos como Canadá. No sé si abordó ese tema y nos dijo qué sucedió con eso. Pues sí, don Bobby, ese es estos son los temas. Digo, México parecía que ya iba a dejar de importar este maíz, sin embargo, pues parece ser que será hasta el 2025. Lo único que es claro es que no será para consumo humano, se va a adquirir estos granos, de acuerdo a lo informado por la secretaria de Economía, pues para, sobre todo para la alimentación de ganado. Ajá. Bien. Pues así como las somos- cosas, Roberto. Así las cosas, mi querido Raúl. Ya ve que somos autosuficientes, ahora ya se pueden medio que en la producción No de hay maíz. autosuficiencia alimentaria. Pero pues, mejor que metan al penal, a la cárcel a los de Segalmex, que andan ahí un quebranto patrimonial horrible, y siguen investigación. No se ha procedido mayor cosa en contra de los... Ni quienes- podemos tampoco dejarnos de Estados Unidos, alejarnos de este tratado de libre comercio con Estados No, Unidos y imagínense si nos Canadá. salimos del TEMEC, pues no, va a ser un desastre, yo creo, pero en fin, qué mejor que la Secretaría de Economía, que es experta en estos menesteres, para abordar los temas, Pues y que ambos rubros, tanto el del energético como el del maíz, pues no llegue más adelante y tengamos que pagar sanciones económicas por no haber cumplido lo que se establece en el TEMEC. Pues parece que en el tema energético nos vamos a ir a panel, pero pues hay que esperar a ver qué Pues si sucede en llegan a los próximos días. paneles, Don Bobby, acuérdense ya que se nos fue el tiempo, ya nos despedimos. Muchísimas gracias, como todos los días. Un gusto platicar con usted. Gracias, maestro. No, al contrario, muchas gracias a ustedes por soportar. Buenas tardes y buen provecho, Roberto. Buenas tardes, hasta luego, saludos. Pues Raúl, ya se acabó esto, nos despedimos, le enviamos un cordial saludo a nuestro presidente editor, el doctor Naim Libiencaui, a nuestra directora general, la doctora Karina Rocha Priego, que hacen posible que estemos aquí todos los días con el auditorio y pues que estén bien informados, como siempre. Muchas gracias, buen provecho.